Miren, el retiro del Congreso Nacional del proyecto de fideicomiso para Punta Catalina por parte del presidente Luis Abinader puede quedarse en el espacio puramente emocional de la satisfacción que le genera a gran parte de la población esta decisión presidencial. Puede quedarse en la frustración de un grupo que entendía que podía decidir al margen de la sociedad, someter a un bien público importante, porque hablamos de unos 3.000 millones de dólares o 2.500, según el relato que creamos, porque hay como 3 relatos que dan números distintos a la construcción de Punta Catalina. Un grupo entendía que podía definir un proceso de enajenación de ese bien mediante una maraña técnica que escondiera esa intención y que la sometiera a una concreción difusa durante un tiempo más o menos largo, que garantizara, como explicábamos aquí, la disolución de la propiedad pública en las propiedades privadas que luego se crearan mediante la incorporación a través del fideicomitente adherente, empresarios privados con acciones privadas. Podía quedarse ahí todo, pero yo quisiera hacer una reflexión con la gente para ver si de alguna manera esto deja una experiencia que contribuya a la consolidación de una conciencia social de defensa del patrimonio colectivo frente a las amenazas permanentes de sectores particulares de apropiarse de ellos parcial o totalmente. ¿Qué ocurrió con el fideicomiso de Punta Catalina? Que la gente no creyó el enmarañado relato técnico que la burocracia que ha instalado el empresariado en el Estado Dominicano con este gobierno le estaba contando como historia. La gente no lo creyó. Y no lo creyó porque la gente tiene muchas experiencias de engaño con las propiedades del Estado. De engaño patrocinado por los políticos mediante mecanismos de sobrevaluación de contrataciones y bienes, o construido por los empresarios mediante la creación de propiedades difusas que terminaran con la cristalización de la apetencia de apropiarse de la propiedad colectiva por parte de grupos empresariales. Primero, la gente ya no está dispuesta a creer los relatos enmarañados de los burócratas. Primera experiencia. Segunda experiencia, la gente con el uso intensivo de las redes es capaz de asociarse frente a una convicción sin que medie el liderazgo convencional. Observen que en esto no participaron muy pocos de los comunicadores convencionales. Muy pocos fuimos los que participamos en esto. La mayoría de la gente que ayudó a construir una conciencia de que en Punta Catalina había un fraude fueron gente que tenían posiciones en las redes y no con la mayoría de los seguidores de las redes. Fueron gente que tenían pocos seguidores, pero se fue dando una cadena de comunicación efectiva que asoció la sociedad a la impugnación del proyecto de fideicomiso y construyó
un movimiento de repulsa a ese entramado técnico difuso y confuso que llevó al presidente de la República a echarlo para atrás para no cargar con el daño político que iba a generar él iba a generar esa acción que ya la gente la consideraba impúdica. Pero eso se construyó en las redes y aquí tengo que darle crédito a Ricardo porque hemos tenido esta discusión mucho. Es verdad que la sociedad está cambiando y está construyendo ejercicio de compartir, ciudadanía pequeña, de compartir informaciones que complementadas le permitan construir conciencia. Eso se hizo por las redes. El gobierno incluso se llevó la mayoría de los comunicadores influyentes para España. En el momento que metí ese adefesio, yo no sé si eso fue contando con ellos para difundir exitosamente un buen desempeño del gobierno en la feria del turismo, o fue para garantizar que cuando se introdujera, cuando se aprobara el proyecto en la Cámara de Diputados, tuviera el menor impacto mediático posible. Porque lo cierto es que el gobierno no quería airear eso y sorprendieron a la sociedad con la aprobación en la Cámara de Diputados. Sorprendieron hasta diputados que votaron sin leerlo, con una actitud de buena fe que le otorgaba credibilidad y limpieza a un proyecto que era una estafa. Digan lo que digan, era una estafa y sigue siendo un proyecto estafa. Asumo la responsabilidad plena de lo que estoy afirmando y lo demuestro que era una estafa. Lo primero es que no se hizo con transparencia. Lo segundo es que intentaba construir una ley que protegía la opacidad, que negaba la transparencia, con ese poder soberano del equipo técnico para que hiciera lo que le diera la gana con la planta, sin darle cuenta a nadie. Consignado, por primera vez se consigna la negación de la transparencia en un órgano legal que se somete al Congreso, lo que significaba de entrada una depravación. La tercera experiencia que hay que consignar en eso es que la fiscalización social se convirtió en una conciencia de poder. La gente se convenció con Punta Catalina de que tenía el poder de fiscalizar, reclamar e imponer el derecho a la preservación del bien colectivo frente a la amenaza de la apetencia individual. Eso es positivo y tengo que reconocer hoy que la sociedad dominicana está cambiando, no por la manipulación del poder político y no por la manipulación de falsa conciencia social, sino por la convicción de que la gente puede y lo aplica.